este espacio y sobre todo por recibirnos con esa alegría que reciben esos temas que tocamos. Nosotros ya prestos a que continuemos hablando de trastornos y consecuencias de pandemia. Así es, Víctor. Bien, mira, Víctor y Sergio y amigos televidentes, los ataques de pánico son una reacción aguda, o sea, que comienza de manera rápida y de manera súbita, sin estarlo esperando, de ansiedad. A veces se da en el contexto de alguien que ya tiene ansiedad, que ha tenido ansiedad por mucho tiempo, entonces genera como si fuese una especie de crisis o ataque. En esa crisis de ataque, el paciente suele tener una reacción emocional y física. Lo primero que surge es un pensamiento, el pensamiento de que estoy en peligro de morir, de que me va a dar un ataque o que me voy a volver loco. Los tres pensamientos principales que se presentan en un ataque de pánico es: me voy a volver loco, me voy a morir o me va a dar un ataque severo o grave, ya sea un infarto, ya sea un derrame cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las personas tienen estas crisis de pánico, lo que suele pasar es que el pensamiento ha pasado muy rápido en su cabeza, como si fuese un relámpago. Entonces, al tener ese pensamiento, comienzan a desencadenar una serie de reacciones en su cuerpo que van a desencadenar lo que es taquicardia, mareos, visión borrosa, sensación de falta de aire, sequedad de la boca, un nudo en la garganta, sensación de malestar en el epigastrio, como náuseas. A veces le impide comer, a otros le pueden iniciar cólicos y en muchas ocasiones también tiene la dificultad de que comienza a tener una urgencia por orinar o una urgencia por evacuar. A alguien le puede dar diarrea. También el hecho de sentir las rodillas flojas le impide caminar. Otras personas se pueden marear. Otros pueden sentir la disminución de la fuerza, sudoración profusa, o sea, se bañan de sudor, de un sudor frío, y también temblor de las manos y los pies. Toda esta presentación es lo que le da la característica a un ataque de pánico. Una vez que... Ajá. No. Ajá. Ajá. Mire, sí, sí. En todas las reacciones hay miedo. En la ansiedad normal, en la ansiedad patológica y en el pánico hay miedo. Sin embargo, tenemos que diferenciar ansiedad normal, que fue lo que Sergio describió. El miedo al debut, cuando voy a iniciar algo que no he hecho, cuando voy a hacer algo por primera vez, la sensación, por ejemplo, de estar en público, la sensación de tener una exposición, de presentar un examen, de hacer una entrevista de trabajo, el primer día de escuela, todas esas son reacciones, diríamos, normales de ansiedad, donde todos tenemos esa aprensión, esa cierta sensación de angustia por lo que voy a realizar. Eso es el pánico normal. Así es, así es. De hecho, una gente que tenga un miedo que se convierta en un miedo extremo, entonces puede entrar en pánico y ahí viene la crisis de pánico, donde la persona se frisa, como dice Sergio. Tenemos tres reacciones durante una crisis de ansiedad o de pánico. Nos frizamos, huimos o peleamos. O sea, nosotros hacemos tres cosas cuando entramos en pánico. O yo huyo, o sea, muchas veces lo que hago es que me voy del escenario, que dejo de hacer lo que estoy haciendo y paro. O simplemente muchos estudiantes, por ejemplo, te dicen que están enfermos cuando tienen una exposición por no afrontarla. Eso es huida. El otro reacción de pánico
que es hasta cierto punto adaptativo, es cuando tú dices, no, yo me quedo y lo voy a hacer. Y tu cuerpo está reaccionando y tú tienes mucha irritación, tú tienes una sudoración profusa, una taquicardia, pero tú te quedas y lo haces. Y lo otro es cuando tú te frizas. Te paraste a hacer una exposición y se te olvidó lo que iba a decir, o simplemente se te va una canción cantando de tu mente. Eso es frizarse. Esas 3 reacciones vamos a decir que son adaptativas, pero lo que estamos hablando es que ese pánico, ese miedo comienza a crecer y aparece de manera súbita como un ataque. Y ya después se instala y ya después no se puede controlar. Entonces se comienza a replicar cada día, 2 o 3 veces al día. Tengo esas crisis de pánico. Entonces cada vez que me da el pánico, yo requiero ir a una emergencia porque necesito que me digan que no me estoy muriendo. Requiero que me tomen la presión, que me hagan una glicemia, que me digan que no tengo una crisis hipertensiva o lo que sea. Entonces cada vez que me da el pánico, voy a una emergencia. En la emergencia me toman la presión, me dicen que no tengo nada, porque una de las respuestas más comunes que le dan los médicos no psiquiatra a la ansiedad es usted no tiene nada. Obviamente le van a hacer un electrocardiograma y va a salir normal, una radiografía y no va a tener nada. Pero el paciente siente una sensación de muerte inminente, o sea, tu paciente te dice, pero yo me estoy muriendo, doctora, yo me siento muy mal, y es verdad. Sin embargo, no le van a encontrar nada en los estudios y ese paciente puede ir caminando de especialistas en especialistas. Entonces, ¿qué está pasando? Que en la pospandemia hay muchos síntomas de pánico que se parecen al COVID. Hay muchas reacciones de pánico muy similares a los síntomas que da el COVID. Entonces, mucha gente está teniendo en este momento dificultad para respirar, una tos seca, que es nerviosa, porque cada vez que me pongo nervioso se me cierra la garganta. El miedo a tener los síntomas de COVID o a creer que tengo COVID también desencadena que me ponga nervioso y haga una crisis de pánico. Y en este momento hay muchísima gente acudiendo a nuestras consultas y a las emergencias con crisis de pánico. Básicamente, 3 pensamientos en su cabeza. Me voy a morir, estoy muy enfermo, me va a dar un ataque o me voy a volver loco. Con esos 3 pensamientos casi siempre llegan a la consulta o a la emergencia con toda esa sintomatología que describimos. Pero básicamente la sintomatología de la falta de aire es muy similar a lo que da el COVID. Entonces mucha gente está somatizando en este momento con COVID, diciendo yo me siento muy mal, yo tengo dificultad para respirar, me pica la garganta. Imagínate en este tiempo, Víctor y Sergio, que cuando cambia la temperatura todos tenemos ciertas afectaciones automáticamente de resfriado. Yo le decía a una persona ayer, en toda la vida ha dado gripe. Si tú te fijas, este año a nadie le ha dado gripe, a todo el mundo le ha dado COVID. Así es, no discrimina, te puede pasar en cualquier lugar, suele pasarte más frecuentemente en un lugar donde ya tú has estado con la misma reacción. Así es, si estás acompañado, coméntale a la persona que está contigo que estás teniendo un ataque de pánico, que te sientes mal. Si ya te ha dado una vez y ya tú reconoces los síntomas y tú sabes cómo controlarlo, o ya tu médico te ha explicado cómo controlarlo, entonces vete a solas, respira profundo, comienza a enfocarte en el pensamiento de que no te estás muriendo, de que definitivamente ya tú has tenido esos síntomas antes y que ya tú sabes que es una crisis de pánico que va a pasar de 20 minutos a media hora y después vas a volver a tu normalidad. Entonces intenta no... Sí, casi siempre, Víctor, tiene que verte primero el especialista en salud mental y entrenarte para tú poder manejar. La mayoría terminan en una emergencia, Víctor. La mayoría terminan en la emergencia. Va para la emergencia. Así es. No, te dicen de una vez, llévame al médico y la gente lo lleva. Lo que pasa es que en muchos casos, por ejemplo, le llegan a Sergio como gastro,
con un nudo en la garganta y con una dificultad para comer, y es una crisis de pánico. Pero la mayoría de estos casos desembocan en una emergencia, y lo importante es que una vez que se le haya descartado cualquier problema médico, se envíen a psiquiatría, se envíen a psicología para que sean diagnosticados correctamente y manejados, porque el manejo medicamentoso no es complicado y la remisión es total. Así es. A ustedes, felices todo el día. Bien amigos, continuamos aquí, ya salimos del aire en este momento y ahora nos conectamos con ustedes aquí en casita, haciendo nuestra sesión de cada miércoles. Hoy hablamos de ataque de pánico, solamente hacerles algunas recomendaciones finales. La sintomatología de pánico es muy molesta, pero no complica a las personas, no presentan más allá de todas esas reacciones, no van a presentar básicamente complicaciones, y eso es importante que lo sepamos. Cuando tenemos una crisis de pánico, importante, primero, quedarse al lado de la persona, no dejarlo solo. Segundo, trabajar con ellos, el hecho de que sigue respirando aunque sienta que la respiración no entra. Tercero, recordar que ya es una sensación conocida por las personas y que solamente tienen que esperar a que pase esa sensación de incomodidad inicial y el pánico va cediendo. Si no cede el ataque de pánico, entonces se puede llevar a la persona a la emergencia, solamente para que se cerciore y se asegure de que no tiene ninguna gravedad y de que su situación no es médica, sino de salud mental. Sin embargo, en muchas ocasiones se maneja siempre llevándolo a la emergencia. Entonces ya cada vez que la persona presenta una crisis de pánico, quiere ir a una emergencia. Los síntomas que ya hablamos de ellos no tienen relación con una enfermedad médica. Entonces, desde que se descarte inicialmente cualquier enfermedad médica que pueda estar relacionada con estos síntomas, hay que llevar a la persona al psiquiatra, porque primero debe ser medicado y después manejado con psicoterapia, por psicología o psiquiatría, para concluir la intervención. Así es que ya tú sabes que una crisis de pánico no mata a la persona, que no te vas a volver loco porque tenga estas reacciones y que simplemente es tu cuerpo reaccionando ante un miedo intenso. Pasa antes de media hora y cuando pasa la persona se siente como aliviado, pero estas crisis pueden volver de un momento a otro. Si quieres saber más de crisis de pánico, déjanos nuestras respuestas aquí debajo en este video y nosotros con gusto te estaremos respondiendo a tus preguntas. Y si tú has tenido una crisis de pánico, entonces coméntalas. Explícame dónde te pasó, dime qué estabas haciendo cuando comenzó y sobre todo cuál fue tu sensación y tus emociones al presentar esta crisis de pánico. Así es que con esto yo me despido como cada miércoles, esperando que hayan disfrutado la sesión aquí en vivo conmigo desde la casa y también que ustedes le haya servido la información servida en este momento. Así es que muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo miércoles en otro en vivo con un tema de importancia de su sección En Contacto Diario por Telenor Canal 8. Buenos días y muchas bendiciones.